Buenos días a todos, saludos, bienvenidos a Nueva Economía Forum, a este Smart City, foro de la nueva ciudad, para hablar hoy de una ciudad que no es nueva, pero sí que es verdad que se renueva día a día, permanentemente. Una de las ciudades más importantes de este país, como es Valladolid. Hoy vamos a poder escuchar en unos instantes las argumentaciones, los planes, los proyectos, la visión política y de la ciudad que tiene su alcalde, Javier León de la Riva. Y para presentar al ponente, pues contamos con la presencia de una figura muy destacada durante muchos años en la política española, récord todavía de alcalde que ha estado más tiempo al frente de su ciudad. Hablo de Francisco Vázquez, a quien todos ustedes conocen, exalcalde de La Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede. Francisco Vázquez, amigo personal de Javier León de la Riva, va a ser hoy quien introduzca este acto, cuando quiera. Buenos días, dignísimas autoridades y representaciones. En todo caso, yo diría mi saludo a Valladolid. Han representado hoy a través de sus instituciones, acompañando a quien es, de alguna manera, representante de la ciudad, mi querido y buen amigo, el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, al que le agradezco su deferencia al invitarme a que fuera yo el que lo presente. Yo quisiera decirles a ustedes que el tema de la conferencia y sobre todo la personalidad del conferenciante, de alguna manera me permite que mis primeras palabras en estos momentos que vivimos sean para, desde la reivindicación innegable del progreso que ha tenido España en estos más de 30 años de vigencia de la actual Constitución, reivindicar, como digo, el papel que en ese progreso han tenido las corporaciones locales, los gobiernos municipales de pueblos y de ciudades, que han sido verdaderamente uno de los principales protagonistas de esa transformación y progreso en la calidad de vida de los españoles. Las corporaciones locales, que son una de las tres patas sobre las que se asienta la estructura del Estado, las corporaciones locales postergadas por todos los gobiernos que hemos tenido a lo largo de estos 30 años, pero las corporaciones locales que con ilusión, con pasión, han sido capaces de lograr la cohesión social de sus vecinos, han sido el principal muro frente a las desigualdades surgidas en las distintas crisis que hemos tenido en estos años y han logrado sobre todo el establecimiento en nuestro país de unas infraestructuras culturales y sociales que lo han permitido vertebrar. Y si ustedes me lo permiten, Javier León de la Riva es el prototipo y el paradigma de los alcaldes y de los gobiernos municipales que han recorrido este camino de progreso en España. Su gestión municipal en Valladolid así lo acredita. Para cualquier persona que visite la ciudad de Valladolid, como yo he tenido oportunidad de hacerlo muchas veces, algunas de ellas pues en ocasiones muy especiales que me llenaron de gran satisfacción, como cuando fui invitado a ser el pregonero de la Semana Santa de Valladolid. Ver Valladolid es escuchar el mejor discurso de Javier León de la Riva. Y ver Valladolid es ver su tarjeta de presentación, como dice aquel anuncio de una bebida, de posiblemente el mejor alcalde de España. Hoy, además, se pone en relieve la singularidad como político que tiene Javier León de la Riva. Porque hoy podíamos asistir a un acto científico, académico, vinculado con la medicina. Y todos los presentes podríamos escuchar hoy hablar a quien, siendo doctor de medicina, especialista en obstetricia y ginecología, ha sido profesor titular de la Universidad de Valladolid, ha sido jefe clínico del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico Universitario, fue director de la Escuela de Enfermería, es miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. O podríamos asistir a un acto vinculado a la presencia internacional de España y escuchar al alcalde que más ha representado y proyectado al municipalismo español en los foros internacionales, a quien, como Javier, desde la Federación Española de Municipios y Provincias
y representando al conjunto de los alcaldes españoles, ha sido durante muchos años presidente de su Comisión de Relaciones Internacionales, ha sido presidente de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, que agrupa todas las grandes capitales de Iberoamérica, ha sido miembro del comité y sigue siendo miembro del Comité de Regiones y Ciudades de la Unión Europea, el Senado Europeo, y es a la vez vicepresidente de lo que en términos coloquiales los alcaldes conocemos como la ONU de las ciudades, el Buró Ejecutivo del Consejo de Municipios y de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Quiere decir, una trayectoria desde la perspectiva profesional y desde la perspectiva del servicio a España ejemplar, que lo acredita como un político de casta, porque políticos de casta son los que aportan a la sociedad sus conocimientos y su formación. Y sobre todo, permítanle a quien les habla decir que político de casta, además, es el que se acredita en las urnas, que es el único barómetro y termómetro que existe para medir la mejor o peor eficacia en la gestión que uno tiene encomendado. Y en este caso es indiscutible que nos encontramos ante un político singular. Él pertenece a la segunda generación de alcaldes. España, antes decía, ha tenido una gran gestión en sus ciudades y pueblos. Una primera generación de alcaldes, que fue la que surgió en aquellas primeras elecciones municipales. Por cierto, elecciones postergadas. Primero hubo 2 elecciones generales, hubo elecciones sindicales, los ayuntamientos fueron la última institución en la cual se llevó a cabo el proceso de transformación democrática. De aquella gran generación de alcaldes, la memoria de muchos están pues, los nombres de Ormachea en Santander, Anguita en Córdoba, Casado en Valencia, Sáenz de Baranda en Zaragoza, o el que fue antecesor y amigo de Javier, Tomás Rodríguez Bolaños en Valladolid, o el prototipo de aquella generación de alcaldes que fue el alcalde de Madrid, Tierno Galván. Pasadas las décadas fueron sustituidos por una nueva generación de alcaldes, pues, la alcaldesa de Valencia, la alcaldesa de Cádiz, el alcalde de Zaragoza, en las cuales Javier León de la Riva constituye una referencia fundamental, desde su perspectiva como alcalde de Valladolid, pero también como líder, uno de los líderes consolidados del municipalismo español. Les contaré una anécdota y con esto iré terminando en esta presentación. Hace años, cuando al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, le concedieron el premio Carlomagno en la ciudad de Aquisgrán, él tuvo la deferencia de invitar a una delegación muy corta de personas, entre las cuales nos incluyó al alcalde de Toledo, Garrido, y a mí mismo. Alcalde de Toledo, porque Toledo formaba parte de la Asociación de Ciudades Imperiales. Aquisgrán, la ciudad de Carlomagno, Viena, Berlín, y a mí, en cuanto La Coruña era la ciudad natal del anterior premio Carlomagno, que fue Salvador de Madariaga. En la cena de la entrega del premio nos sentaron en una mesa, al alcalde de Toledo y a mí, con los alcaldes invitados de las ciudades del entorno. Las ciudades del entorno de Aquisgrán, Saint-Chapelle, Agen, que son los nombres con que se conoce Aquisgrán, pues son ciudades belgas, ciudades alemanas, ciudades francesas. Y en aquella mesa pues estuvimos sentados pues, 10 o 12 alcaldes belgas, alemanes y franceses. Y era imposible saber de qué país o a qué país pertenecían los alcaldes más allá del acento que tenían. Hablaban de los mismos problemas, hablaban de la misma visión en cuanto a las necesidades de sus ciudades y hablaban de las mismas demandas ante sus gobiernos respectivos. Y digo esto porque si alguno de ustedes tuviera la oportunidad de escuchar las reuniones de los alcaldes españoles en la Federación Española de Municipios y Provincias, las más de las veces les sería muy difícil saber a qué partido pertenece cada uno de los alcaldes, cuando de lo que se habla es de las cuestiones municipales y de las necesidades que tienen los ciudadanos y los vecinos de sus respectivos ayuntamientos. Y en ese sentido, también en este sentido, Javier León de la Riva ha sido siempre el paradigma del alcalde entregado a su ciudad más allá de cualquier consideración o disciplina partidaria, anteponiendo siempre las necesidades de sus propios vecinos. Yo creo que ha sido una pena, y hoy yo lo puedo decir con total libertad, dada mi situación actual,
que no se hubiera tenido la decisión de abordar esa reforma que siempre demandamos los alcaldes y los municipalistas españoles de una nueva ley electoral municipal, porque es algo necesario e imprescindible para garantizar la mejor gestión de las ciudades. Da igual el sistema, o segunda vuelta, o elección directa de alcalde, o la lista más votada. Cualquiera de esos tres sistemas hubiera servido para facilitar esa gestión municipal. Y quiero decirles que estoy plenamente convencido que en cualquiera de los tres sistemas, Javier León de la Riva hubiera obtenido mayoría absoluta y el bastón de alcalde. Son muchas las cosas que siempre nos han unido y sobre todo nos ha unido esa misma visión de las necesidades que tienen las ciudades. Ciudades que en esta terminología que hoy se utiliza son los verdaderos nichos de empresas, porque al final todas las actividades, las grandes actividades económicas girarán en el siglo XXI en torno a la prestación de servicios para garantizar la habitabilidad y la sostenibilidad de las ciudades, grandes y pequeñas. El suministro del agua, la recogida de la basura, la eliminación de los residuos y un larguísimo etcétera, etcétera. Smart City es una manera de enfocarlo, es una gestión inteligente de los nuevos avances tecnológicos. Por lo tanto, para mí hoy es una gran satisfacción presentar a un gran alcalde, que como dije antes nos unen muchas cosas. Únicamente nos separa una, el fútbol. Porque Javier León de la Riva mantiene que un portero del Deportivo, Juan Acuña, que fue internacional, le rompió la pierna de una manera ignominiosa a un delantero del Valladolid, lo cual yo nunca oí hablar de eso, pero bueno. En todo caso, lo que sí está comprobado es que en su día, hace muchos años, el Valladolid se vendió al Jaén y el Deportivo descendió a Segunda División. Cuestión que todavía no hemos perdonado los coruñeses. Javier, tienes la palabra. Para mí es un honor acompañarte, presentarte y, de alguna manera, poner en evidencia aquello que para muchos alcaldes siempre representas, ser un referente común de todos. Muchas gracias. Muy buenos días. Entenderán que Paco me lo ha puesto difícil. Tan difícil como que bastaría decir buenos días, suscribo lo que acaba de decir el alcalde de La Coruña, exalcalde de La Coruña, pero siempre alcalde, y abrimos el turno de preguntas, pero no es eso a lo que hemos venido aquí, y bien que me apetecía hacerlo así. En primer lugar, lógicamente, quiero dar las gracias a mi gran y viejo amigo, a Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, embajador, y siempre un referente, no es una sociedad de bombos mutuos, pero siempre un referente para los municipalistas españoles. Yo confieso que tengo una gran devoción por Paco Vázquez, he aprendido mucho de él, tanto en su etapa de alcalde de La Coruña como en su etapa de embajador en el Vaticano, que, por cierto, ejerció de anfitrión de la Semana Santa vallisoletana en la residencia del embajador y, como digo siempre, un referente para todos nosotros. Es un tópico, hay que decirlo, lo dicho por las palabras pronunciadas por Paco, pues van más allá de lo que debe ser una presentación protocolaria, están absolutamente exageradas por nuestra amistad, pero no voy a incidir en ese tema. Y a renglón seguido quiero agradecer y felicitar a Fórum Nueva Economía por seguir en esta iniciativa de poner a los alcaldes, a otros representantes políticos en otras ocasiones, frente a la realidad del día a día y ver cuál es el futuro al que pretendemos enfrentar nuestras ciudades. Y a todos los asistentes, mi agradecimiento por haber venido a escucharme, pues sin este auditorio tan concurrido y con un nivel tan elevado, me sería difícil hablarles de Valladolid como modelo de presente y como proyecto de futuro. A los que habéis venido de la capital y a todos los que os habéis desplazado desde nuestro querido municipio vallisoletano, que con vuestro aliento hacéis que me sienta como en casa. Sinceramente, de verdad, de corazón, muchas gracias. Hace más de 2 años, un año después de ganar las últimas elecciones municipales, me presentaba en este foro ante ustedes explicando la evolución de Valladolid y las bases para cimentar el trabajo bien hecho.
Me gustaría, antes de comenzar mi intervención específica sobre Valladolid, hacer una defensa de la vocación municipalista. No me había puesto, ni sabía lo que iba a decir Paco, ni él sabía lo que yo traía preparado. Hablar de la vocación municipalista, algo de lo que sabe mucho más que yo el alcalde Vázquez. Porque yo soy de los que cree que si hay un ámbito en el que se refleja la auténtica vocación de servicio público de un ciudadano, ese es el ayuntamiento, ese es el ámbito municipal. Y permítanme aquí que haga un inciso para reivindicar la honradez y el buen hacer de los alcaldes. En España somos 8.118 alcaldes y les aseguro la inmensa mayoría honrados. Y gran parte de ellos, además, sin percibir compensación económica alguna. Y, desde luego, si hay alcaldes o concejales corruptos, aplíqueseles la ley como al resto de los ciudadanos, pero no criminalicemos una actividad que muy mayoritariamente se desarrolla de forma honrada y desinteresada. El servicio público de un ayuntamiento es absorbente en extremo y debe serlo. Yo no entiendo al ayuntamiento como un trampolín para una carrera política. No, desde luego, si se plantea desde la máxima responsabilidad de una gran ciudad. El buen alcalde viene para quedarse y hacer ciudad, no para labrarse un porvenir político. Y creo, sinceramente, haber sido fiel a este principio. Los buenos alcaldes viven pegados al día a día de su ciudad, pero tienen que tener al mismo tiempo una visión de futuro. Algunos alcaldes especialmente, somos considerados como versos sueltos en nuestros partidos. Yo lo he dicho siempre, soy el alcalde por el PP, pero no para el PP. Y mis jefes lo saben y lo aplauden. Esto no es algo privativo de mi opción política, sucede en todas. Seguro que todos ustedes han oído hablar en términos similares a este, o con calificativos parecidos, dirigidos a Paco Vázquez como alcalde de La Coruña, a mi querido y llorado fallecido Iñaki Azcuna como alcalde de Bilbao, o a Rita Barberá en Valencia, por citar al menos una alcaldesa popular en la doble acepción del término. Además, un alcalde debe ser visionario a la vez que realista, pero siempre nuestra actuación debe estar presidida por la austeridad, y máxime en los tiempos que corren. Y creo que es bueno que esto sea así, y creo que debería ser así en cualquier ayuntamiento y en cualquier administración, como en cualquier casa. Pero la responsabilidad final del alcalde es manejar correctamente la tijera cuando sea preciso, para, en definitiva, no gastar más de lo que se ingresa. Y esto no está en contradicción con tener un ayuntamiento eficaz y eficiente. Nosotros tenemos unas arcas públicas muy saneadas y nuestro nivel de endeudamiento se sitúa por debajo del 50% del máximo permitido por la ley. También somos uno de los ayuntamientos que antes paga a sus proveedores en un plazo bastante inferior a los 30 días que señala la ley. En el Ayuntamiento de Valladolid, nuestra opción política tiene a día de hoy la mayoría absoluta, a día de hoy la tiene desde el año 95, pero a día de hoy con 17 de los 29 concejales que integran la corporación. Pero de estos, tan solo 8, incluido el alcalde, están liberados, es decir, viven de la labor municipal. El resto vive de su profesión. Y, por cierto, ninguno de ellos, ni ahora ni nunca, ni antes ni después, tuvo tarjeta Visa ni blanca, ni negra, ni verde, ni azul, ni con límite ni sin límite. Simplemente no hay tarjetas Visas en el ayuntamiento. Y esta austeridad, eficacia y eficiencia se refleja, lógicamente, en cifras. Luego daré las de mi ayuntamiento, pero les adelanto que tenemos un presupuesto en este año 2014 de 242 millones de euros, que son 83 millones menos de euros de los que teníamos en el año 2008. En estos años de crisis hemos sabido apretarnos el cinturón sin disminuir los servicios, pues seguimos destinando más del 25% de nuestro presupuesto a gasto social, para mí esencial, junto con el empleo en estos momentos. Hace unos días escuchaba la llamada regla de los 3 sin. Tengo que confesarles que no la conocía. Una suerte de reflexión vital. Esta regla aboga por vivir sin nostalgia del pasado, sin victimismo por el presente y sin miedo al futuro. Como decía Woody Allen, me interesa el futuro, pues es el sitio en el que voy a pasar el resto de mi vida. En esto de las ciudades inteligentes, no voy a atormentarles
con un recetario local de lo que se viene a llamar casos de éxito. Haré simplemente una modesta aportación de lo que es en nuestra ciudad. 1. Pensamos que hay que intentar la especialización por encima de querer abarcarlo todo y trabajar la innovación con nuestro tejido local, poniendo a su disposición la ciudad como escenario demostrador y tener siempre muy presente la colaboración público-privada. 2. Creemos más en el fin, hacer la vida más fácil al ciudadano, que en los medios, el despliegue masivo de tecnologías por las ciudades. Y creemos también en las pequeñas soluciones innovadoras a los problemas cotidianos. Y 3, ponemos el acento en que lo tecnológico no sea una barrera, sino una herramienta, un elemento de comunicación e interrelación con el ciudadano. Empezaré por el primer punto. En nuestro caso, nuestra especialización lo es en 2 ámbitos, el de la movilidad eléctrica y el de la eficiencia energética. La movilidad eléctrica la abordamos como una forma de sostenibilidad y de conseguir los objetivos que suscribí en el Pacto de Alcaldes de reducción de emisiones y apuesta por una economía baja en carbono. Aunque nos hemos topado con dificultades de orden normativo, indefiniciones comerciales, no hemos dejado de liderar proyectos en un principio centrados en la infraestructura de recarga, más tarde en una estrategia 2012-2015 que favorece este tipo de vehículos con ayudas fiscales y ventajas de estacionamiento y circulación, así como otra serie de medidas de clara discriminación positiva hacia el vehículo eléctrico y su filosofía ecológica e industrial, en un guiño, ¿por qué no reconocerlo?, al Renault Twizy, el pequeño eléctrico fabricado en Renault Valladolid. Y en nuestro empeño por la movilidad eléctrica, recientemente la Comisión Europea nos ha concedido un proyecto faro, el proyecto REMO-Urban, que tiene en la movilidad eléctrica un factor clave en la regeneración urbana integral y sostenibilidad, abordando la implantación en las ciudades de soluciones tecnológicas innovadoras en los sectores de la energía, el transporte y las TIC. En este proyecto de 5 años, uno de los 3 aprobados por la Unión Europea y el único liderado por una ciudad española, contamos con 22 socios en 7 países, un presupuesto de 23 millones de euros, de los que casi 8 se quedarán en Valladolid. Por cerrar este capítulo de la movilidad eléctrica, les avanzo que en escasas 2 semanas aprobaremos un programa de vehículos limpios que, una vez más, será pionero en España. Contamos con 3 proyectos financiados con recursos de la Unión Europea en el ámbito de rehabilitación energética de edificios. Uno es el proyecto Faro, al que me acabo de referir, que además de a los vehículos eléctricos, afecta a un ámbito de 24.000 metros cuadrados, con 398 viviendas afectadas y un área de 1.000 residentes. Otro es el proyecto R2 Cities, que se centra en reducir las emisiones de CO2, el consumo eléctrico y el consumo térmico de un grupo de viviendas en el entorno del barrio 4 de Marzo, con una superficie de 81.000 metros cuadrados y una población de 500 residentes. Y el tercer proyecto es el Congo Energy, modelo de eficiencia energética para centros comerciales en toda Europa, que vamos a aplicar con carácter inmediato en el mercado del Val de Valladolid. Y todo ello porque en época de crisis hay que dar rienda suelta a la imaginación y a la creatividad para buscar ayudas externas. Por supuesto, y en esta misma línea de trabajo de eficiencia energética, desarrollamos también permanentemente áreas de rehabilitación integral, como la de los barrios Rondilla, 29 de octubre, que afectan a más de 800 viviendas. Y como gestionar una ciudad es también singularizarla y atraer turismo, 2 intervenciones emblemáticas también relacionadas con la eficiencia energética. Son la realizada en la Plaza del Milenio y la Ruta Ríos de Luz. La primera ha supuesto una operación de regeneración urbana innovadora llevada a cabo junto al río Pisuerga, y Ríos de Luz, del que quizá me habrán oído hablar más de uno de ustedes, es una ruta lumínica emblemática por la ciudad que atraviesa la ciudad de un extremo al otro, diferentes áreas del centro, que fue premiada con el City People Light, que es conocido como el Premio Nobel de la Iluminación Urbana, única ciudad española que ha obtenido este reconocimiento en 34 años de historia del premio, como mejor proyecto internacional de iluminación urbana sostenible, que además cuenta con una aplicación para dispositivos de Android e iOS que incluye, además de una información completa sobre toda la ruta, la posibilidad de encender a voluntad monumentos en cualquier momento de la noche. Pero como decía al principio, ser Smart City es sobre todo mejorar la vida del ciudadano, hacérsela más fácil y sin necesidad de grandes inversiones, sino con soluciones cotidianas. Por ejemplo,
En el mes de abril de 2013 lanzamos un proyecto piloto conocido como Blue Parking, coparticipado por el Centro Tecnológico CIDAU de Valladolid y nuestro ayuntamiento, como un sistema para la optimización del espacio viario regulado que permite a los usuarios conocer dónde hay plazas libres para aparcar en las zonas reguladas y además pagar en tiempo real mediante el smartphone. No hay en España ningún sistema en marcha que tenga todas estas funcionalidades y que al mismo tiempo tenga al ciudadano como protagonista. El sensor es el ciudadano que marca los datos de ocupación real. Es, por lo tanto, un proyecto innovador y un buen ejemplo de colaboración público-privada con el sector local. Recientemente en Niza, para un proyecto de similares dimensiones al nuestro, acaban de invertir más de 10 millones de euros. Como somos conscientes de la necesidad de validación de su I+D+I que tienen las empresas innovadoras y los centros tecnológicos locales, nuestro ayuntamiento pone a disposición de sus infraestructuras públicas como si fueran un gran laboratorio en el que probar las nuevas tecnologías aplicadas a los servicios públicos. Otro proyecto de soluciones innovadoras y a la vez sencillas que estamos ya poniendo en marcha, que ya está funcionando en Valladolid, es el del paso de peatones inteligente, que parte del elemento más débil y frágil en la movilidad urbana. Un dispositivo cuenta el número de peatones que están esperando cruzar la calle y cuando saltan 17 acorta las fases semafóricas y da prioridad al peatón. Y es que para los ciudadanos uno de los temas más importantes es el de la movilidad, que se asienta fundamentalmente en las ciudades sobre el transporte público, el peatón y la bicicleta. Por eso nos empeñamos en que la tecnología les ayude en su movilidad del día a día, como por ejemplo, además de las anteriores, conocer desde el smartphone la hora de llegada del autobús, el estado del tráfico para planificar el viaje o tener automatizado el préstamo de bicicletas. Pero vayamos al último de los aspectos, en el que ponemos el acento como Smart City. Recordar que era la especialización el primero, las pequeñas soluciones el segundo y la tercera, que la tecnología no pueda ser una barrera. Poco inteligente sería la ciudad si la llenamos de software y hardware, de aparatos, en definitiva, que nadie sabe cómo ni para qué sirven. No debemos, con las Smart Cities, hacer más profunda la brecha digital, y todos sabemos que esto hoy es un riesgo real. En este sentido, tenemos que poner el acento en la participación ciudadana, y tanto si la participación se hace por la sociedad civil organizada o por el ciudadano individual, resulta imprescindible que desde los gobiernos ayudemos a los ciudadanos a participar. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto en la Escuela de Participación Ciudadana de Valladolid y en el Centro Municipal de Difusión Tecnológica. Acercar a nuestros vecinos a lo que estamos haciendo, permitirles que lo conozcan, que aprendan cómo se usa, despertar en ellos el interés por utilizarlo, que opinen y, en definitiva, que construyan con nosotros la ciudad que todos queremos. Un ejemplo es la administración electrónica. En Valladolid tenemos los mejores servicios electrónicos al ciudadano de todos los ayuntamientos españoles. No es que lo diga el alcalde que les habla, que también. Es que por tercer año consecutivo la Fundación Orange nos ha dicho que es así. Es la página más completa para gestionar cosas desde el ordenador sin desplazarse a las oficinas municipales. Pero al renglón seguido tendría que decirles: ¿lo utilizan mucho las personas? Pues lamentablemente no, como en ninguna otra ciudad española de las que dispone de ello. Por eso estamos empeñados desde la Escuela de Participación Ciudadana y desde el Centro Municipal de Difusión Tecnológica en que se incremente su uso. Es más barato, más rápido y más eficiente para todos. Otro ejemplo, los sistemas inteligentes de gestión y explotación del ciclo integral del agua o la monitorización del control de la huella de carbono. Para ello se ha puesto a disposición de los ciudadanos una cuenta Twitter, @aguasvalladolid, a través de la cual difunde diariamente información relativa a obras de servicio del agua, curiosidades sobre el agua, características del ciclo integral y aprovecha para incluir información sobre actos culturales y sociales en la ciudad. En definitiva, ¿es Valladolid muy smart? ¿Es muy inteligente? Creo que en estos tres aspectos, la especialización, la comunicación y la transparencia, además de la participación ciudadana y las pequeñas medidas que mejoren la vida del ciudadano, estamos razonablemente bien. A partir de ahí, lo tengo bastante claro. No voy a invertir más de lo que tengo en llenar mi ciudad de sensores y en complejísimas plataformas de gestión de la información que llega de estos dispositivos. A pesar de que si de algo podemos presumir
es de que nuestra ciudad está mucho mejor que otras, o tal vez precisamente por ello. Salimos paulatinamente de un periodo económico ciertamente difícil. Y como hemos hecho los deberes bien en nuestra ciudad y hemos venido trabajando con persistencia en los aspectos económicos, lo reflejan los datos, los principales indicadores económicos de nuestro ayuntamiento. En el pago a proveedores, el periodo medio de pago en el Ayuntamiento de Valladolid en el año 2013 fue de 30 días y a día de hoy es de 24, y algunos de los presentes no me dejarán en evidencia. El Ayuntamiento, en los años 12 y 13, no ha tenido que satisfacer cantidad alguna en concepto de intereses por demoras por impago de proveedores. Y el Ayuntamiento, lo sabe bien el secretario de Estado, no ha necesitado acogerse a ninguno de los dos planes de rescate del Gobierno de España para pagar deudas a proveedores, sencillamente porque no tenemos deudas con nuestros proveedores. En cuanto a la fiscalidad, Valladolid, que es la 13ª ciudad en población en España, contamos con los tributos de los más bajos de España. El IBI, como todos los municipalistas saben, el mayor impuesto, el más importante para los ayuntamientos, el IBI en Valladolid ocupa el puesto 39 de 52 capitales, es decir, hay 38 con un IBI más alto que en Valladolid. Pero es que las tasas municipales estamos en el puesto 48 de 52, por lo tanto, muy por debajo a lo que por población podría estimarse. En el año 13 la presión fiscal en Valladolid bajó un 2%, en el 14 ha bajado otro 2% y en el 15, que vamos a mantener congelados los impuestos y las tasas, volverá a bajar otro 2% más. Mantenemos e incrementamos las bonificaciones fiscales, de las que se benefician más de 25.000 vallisoletanos, por un importe global a los 10,5 millones de euros en el año 13. Hemos realizado un esfuerzo en la reducción de la deuda financiera, habiendo disminuido desde 2010 a la fecha la deuda en más de 100 millones de euros. Seguimos manteniendo la calidad de los servicios que prestamos. De hecho, los principales servicios que ofrecemos a nuestros ciudadanos, tales como limpieza, policía o transporte público, mantienen su certificación de calidad y están gestionados directamente desde el Ayuntamiento. Nuestro Ayuntamiento no ha perdido servicios públicos durante la crisis. En estos años de dificultad económica, además de mantener los servicios existentes con anterioridad, hemos seguido incorporando otros muchos, fundamentalmente de carácter social. 2 nuevas bibliotecas, 3 nuevos centros cívicos, un nuevo centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual, una nueva escuela infantil, 3 nuevos centros de personas mayores, un nuevo comedor social. En definitiva, no solo no hemos cerrado, sino que hemos seguido aumentando los servicios sociales y, por cierto, ninguno de ellos existe a día de hoy lista de espera. Las políticas sociales son una prioridad para el equipo de gobierno y, por eso, por la prioridad que venimos otorgando a estas políticas, la ciudad cuenta con unos servicios sociales de calidad y un destacado número de equipamientos de carácter social, como les decía, sin lista de espera. Valladolid no solo es la capital económica y poblacional de Castilla y León y sede de las instituciones de autogobierno, sino que también se configura desde hace años como el gran centro cultural de la Comunidad de Castilla y León, gracias a una extensa y cuidada red de infraestructuras y toda clase de programas al servicio de la cultura, que no les voy ahora a detallar. En palabras de la propia UNESCO, procuramos situar la cultura en el núcleo del desarrollo, en el conjunto de las políticas, mecanismos y prácticas públicas, especialmente gracias a la colaboración del sector público con el sector privado. Este es el modelo que estamos aplicando en Valladolid en las 2 últimas décadas y nuestro compromiso se está manteniendo firme incluso en las condiciones económicas más adversas. Tras más de 20 años de actividad en el ámbito local, estoy convencido de que resaltar y potenciar el valor económico de la cultura es una absoluta necesidad. Y por eso, querido secretario de Estado, me he manifestado reiteradas veces en todos los ambientes en contra del 21% de IVA cultural. Lo digo aquí, delante del secretario de Estado, pero lo he dicho delante del presidente de Gobierno con la misma tranquilidad. Desde hace años, Valladolid, promovemos 2 líneas de trabajo complementarias que tienen mucho que ver con esto que estoy diciendo, fruto de esta visión integral de relación entre cultura y economía. En primer lugar, la colaboración leal entre el sector público y el privado en el desarrollo de iniciativas culturales. En segundo lugar, y muy ligada a esta colaboración, la consideración de que es un elemento esencial procurar el máximo aprovechamiento económico de la actividad cultural,
no para reducirla, empobrecerla o mercantilizarla, sino precisamente para enriquecerla. Los proyectos culturales de nuestro ayuntamiento no se entienden sin algún grado de colaboración público-privada, y los ejemplos son infinitos, desde teatros como el Calderón a museos como el Patio Herreriano, desde actividades literarias como nuestra Feria del Libro a las más puramente festividades populares como la Feria de Día, desde macroconciertos como el Valladolid Latino a las pequeñas representaciones en espacios urbanos, pasando por una amplia gama de propuestas de contenido cultural y artístico como el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle. Nosotros concebimos los proyectos culturales absolutamente imbricados en la sociedad a la que deben servir y de la que han de nutrirse, respetando, eso sí, siempre la garantía de la participación ciudadana en la actividad cultural. Los resultados están ahí. Valladolid, gracias a la colaboración de entidades públicas y privadas, goza de una oferta cultural difícilmente equiparable en términos de volumen, variedad y calidad en otros municipios de nuestro tamaño. O como lo demuestra nuestra apuesta por la innovación y la internacionalización de nuestra actividad cultural, turística y comercial, también aplicándolos a proyectos culturales y de fuerte contenido patrimonial, como este gran proyecto referido de remodelación de nuestro Mercado del Val, un edificio del siglo XIX que vamos a convertir en el gran mercado del siglo XXI, un magnífico ejemplo de que comercio y patrimonio histórico y cultural son términos perfectamente compatibles y complementarios. Y, como no, en el ámbito del deporte, el Ayuntamiento tiene en vigor un plan integral de apoyo al deporte con el objetivo de impulsar la práctica del deporte en la ciudad. Según un informe de la revista Deportistas y referido al 2014, la inversión media de los ayuntamientos de más de 150.000 habitantes por habitante en materia de deportes de 33 euros, en Valladolid estamos en los 40. Y en el año 13, dicho sea de paso, el número de estudiantes de EGB o de primaria, de estudiantes de colegios e institutos que han practicado el deporte escolar ha batido el récord histórico en nuestra ciudad. Y es que, como reacción ante la crisis, en el pasado mandato 2007-2011 el Ayuntamiento incrementó sus inversiones un 60% en relación con el mandato anterior, con una fuerte restricción del gasto corriente, salvo en materias sociales, que conllevó un ahorro de 9 millones de euros. Después aprobamos el Plan Estratégico de Racionalización del Gasto Corriente para el periodo 2012-2015, que tiene entre sus objetivos el de reducir el gasto público de naturaleza corriente. Solo en los 2 primeros años llevamos ya un ahorro cercano a los 15 millones de euros. El equipo de Gobierno lleva otorgando prioridad a las políticas de promoción de empleo y por eso ha visto con especial satisfacción los datos de las encuestas de población activa correspondientes al tercer trimestre de 2014, con un descenso del paro en Valladolid de 10.300 personas, un 20,48% en relación al trimestre anterior, variación muy superior a la reflejada a nivel nacional, que fue de un 3,47%, o en nuestra propia comunidad autónoma, que fue del 8,35%. Ese descenso sitúa la tasa de paro en Valladolid en el 15,83%, inferior a la media de la comunidad autónoma, que está del 19,40%, o a la del conjunto de España, que está en el 23,6%. La política nacional municipal en esta materia se lleva a cabo desde la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, que fomenta la innovación como plataforma para la generación de proyectos. Especialmente innovadores son nuestros objetivos de ser Ciudad CRAU y liderar el movimiento en España como fuente de financiación para las pymes en un sistema como el español tremendamente bancarizado. Valladolid trabaja en programas de microfinanciación desde hace tiempo, pero es el momento de dar el salto a las fórmulas de micromecenazgo o de microfinanciación colectiva. Queremos impulsarlo, crear una gran plataforma de financiación en masa con préstamos o créditos concedidos por una colectividad de personas a nuestros emprendedores, pero muy fundamentalmente a nuestras pymes. El segundo de los objetivos de la inversión municipal, además del empleo, es el de mejorar la cohesión social y territorial de la ciudad, objetivo reforzado con una partida económica especialmente destinada a consolidar las infraestructuras de los barrios procedente del ahorro que hemos conseguido en las gestiones de los años anteriores. Y el futuro, continuar por esta línea y aprovechar las posibilidades como la que nos ofrece el Programa Marco de la Unión Europea, Horizonte 2020, o el que nos proporcionarán los fondos FEDER, para los que tenemos que demostrar una estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible que estamos elaborando bajo el nombre de INOLID 2020. Voy terminando. El Ayuntamiento de Valladolid y las diferentes entidades que integran su sector público invierten al año en torno a 100 millones de euros en contratar obras, servicios y suministros. Pues bien,
Les anuncio que en breve aprobaremos las cláusulas SMART de la contratación eficiente y estratégica para impulsar la eficiencia y sostenibilidad en la contratación pública municipal e implementar a través de ella las políticas municipales en materia social, medioambiental, de innovación y promoción de las pymes. Para ello, fomentaremos en condiciones de máxima transparencia en los procedimientos de contratación que promueva el sector público municipal la participación de las pymes, especialmente de las locales. Valladolid es una ciudad de tamaño medio y este tipo de ciudades son el referente de la Unión Europea en la escala de desarrollo urbano sostenible. Creemos firmemente que serán ciudades inteligentes aquellas que hagan de la integración social una auténtica realidad. Por eso, Innolí 2020 prestará especial atención a un programa global de innovación social para la inclusión. Como reflexión final, las Smart City y la innovación son un término de moda en los últimos años y de los que se ha usado y abusado hasta la saciedad. Ya somos decenas y decenas las ciudades que nos identificamos con estos conceptos, pero eso no sirve de nada si nos quedamos en el puro marketing. Dotar a esos términos de contenido real y de beneficios tangibles para el ciudadano y para nuestro tejido empresarial local es y debe ser nuestro auténtico reto de presente y de futuro. Mi mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones. Y no olviden que la verdad es siempre una ilusión. Y mi verdad se llama Valladolid. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias, alcalde. Vamos a comenzar inmediatamente el turno de preguntas, que hay bastantes, que han llegado hasta la mesa del moderador. Y con mucho gusto las voy planteando. Le preguntan que si usted es reelegido en las próximas elecciones municipales, ¿cuáles son sus planes principales para la ciudad de Valladolid? Ha expuesto aquí algunos de los que en este momento forman parte de su agenda como alcalde, pero ¿cuáles son los que pondría usted el acento para una próxima legislatura, para un próximo mandato? Bueno, cerraba la intervención hablando de un nuevo sistema mucho más transparente, mucho más asequible de la contratación. Va a estar permanentemente todo lo que se hace referencia a las contrataciones, ahora están en cuestión por circunstancias que no hacen al caso, y eso va a tener una transparencia absoluta. Cualquier ciudadano va a saber cómo están las cosas, como va a tener oportunidad cualquiera que tenga algo pendiente con el ayuntamiento de hacer un seguimiento en tiempo real desde el ordenador de casa en aquellos datos que no están bajo la protección de la ley de datos, valga la redundancia en ese sentido. No oculto que en temas de inversiones habrá que esperar tiempos mejores. Valladolid tiene una gran carencia, que es el gran Palacio de Congresos, a pesar de lo cual estamos creciendo en turismo por encima de la media regional y nacional, pero también es cierto que hay que ser consciente de que una inversión muy potente en este momento no parece oportuna, entre otras cosas porque exigiría la colaboración del Gobierno regional y del Gobierno de España, y no parece que en este momento estemos para esas florituras, pero no vamos a dejarlo atrás. He hecho una referencia a la obra posiblemente más importante del próximo mandato, que será el Mercado del Val, un mercado del siglo XIX, el único que queda en Valladolid, de los que existían históricamente, y que ya está adjudicada la obra y empezará antes de terminar el mes para transformarlo en el gran mercado del siglo XXI. Y desde luego vamos a seguir dando una preferencia absoluta a los temas sociales, hasta el punto, no he querido, porque claro, si esto se haría interminable, explicar cómo todos los créditos sociales son créditos ampliables, donde teníamos 100.000 euros para ayudas de emergencia, por ahí estará la concejala, creo que estamos en 875.000 en este momento, porque la situación es no dejar a nadie tirado y en ese sentido estar pendiente del tema. Seguimos siendo partidarios de un control riguroso de la contratación de personal y de aplicar un régimen de austeridad, pues que en estos momentos a veces posiblemente nos pasemos, pero la verdad es que económicamente nos está yendo bien. Quiero aprovechar porque en los agradecimientos, alguien enseguida me ha pasado la chuleta, y yo agradecer a Qualogy, porque entre otras cosas es quien patrocina estos encuentros y además es el proveedor de agua en Valladolid, que por cierto, cuando yo privaticé la gestión del agua en Valladolid, tuve la mayor manifestación en contra que he tenido de toda la historia de la municipalidad. Todo el mundo decía que los precios se iban a disparar y aquello era tremendo. A día de hoy, Valladolid es la segunda o la tercera ciudad con el agua más barata de toda España.
ha hablado, ha hecho referencia ahora al Palacio de Congresos que le falta a Valladolid. ¿Tiene pensada ya la ubicación que tendría cuando las cuentas lo permitan? En principio sí. En principio debería ir en los terrenos del recinto ferial. Son terrenos muy abundantes que están andando a 5 minutos de la Plaza Mayor, con lo cual no exigiría desplazamiento ni siquiera en coche, no hace falta absolutamente nada. Yo sé que desde otras opciones políticas se ha puesto los ojos en la Academia de Caballería. Yo sigo diciendo que la Academia de Caballería, uno que es de Valladolid desde hace ya muchos años, ¿verdad?, desde que nació y hace unos pocos, sigue siendo un edificio emblemático de la ciudad como Academia de Caballería y debe seguir siendo la Academia de Caballería. Bien, le preguntan, alcalde, ¿en qué le ha servido a usted la medicina, que es su profesión, a la hora de ejercer como primer regidor de la ciudad? Pues absolutamente en todo. Yo he procurado aplicar, cuando llegué al ayuntamiento, mi formación médica y lo van a entender fácilmente. ¿Qué es lo que hace un médico cuando se encuentra con un paciente? Lo primero, la historia clínica. Y yo lo primero que me hice fue leer 2 o 3 historias de Valladolid para saber cómo venían las cosas, por dónde pasaba el Pisuerga, lo que era la traída de aguas, etcétera, etcétera. A continuación, lo que hay que hacer es un interrogatorio al paciente. Y yo empecé a reunirme con todos los sectores de la ciudad, los empresarios, los sindicatos, los vecinos, las asociaciones culturales, deportivas, para que me contaran la realidad de lo que ellos veían. Por lo tanto, antecedentes familiares, antecedentes personales, que decía la historia clínica que a mí me enseñó el profesor Velasco en la Facultad de Medicina, y a continuación la exploración de arriba abajo del paciente. Hay que patear la ciudad de arriba abajo, no solo en el centro, conocer los barrios, conocer los ríos, conocer absolutamente todo. Y igual que en la medicina, cuando hay aspectos que la exploración no te permite, ir a los métodos auxiliares. En medicina pedimos la analítica, la ecografía, la radiografía, el TAC, la resonancia magnética. Pues si hay que estudiar la movilidad y en el ayuntamiento no tenemos un equipo para eso, encargamos un plan de movilidad en la calle. Si hay que estudiar la contaminación, es decir, una serie de medidas que contratamos externamente, que serían las pruebas complementarias. Con todo eso estableces el diagnóstico, esta es la ciudad que tengo. Si uno no es consciente de que en Valladolid había un problema de aparcamiento y de tráfico, yo no hubiera hecho los 10 o 12.000 plazas de aparcamiento subterráneo que he hecho en este tiempo. Es decir, diagnóstico, tratamiento y luego, lamentablemente, como en medicina, pues hay tratamientos paliativos y tratamientos curativos. Donde puedes arreglarlo, lo arreglas del todo, y donde no, lo que haces es mejorar el servicio de autobuses para poco a poco convencer a la gente de que deje el coche en casa y se mueva. O sea que historia, exploración, métodos complementarios, diagnóstico y tratamiento. ¿Y qué tal pacientes Valladolid? Bueno. Creo que ejemplar, sinceramente, y además en Valladolid, como saben ustedes, en democracia solo ha habido 2 alcaldes. Lo hacía referencia Paco Vázquez en su intervención. Mi buen amigo, porque además somos buenos amigos, y además es curioso que no se da con frecuencia esa situación, 2 alcaldes de 2 partidos distintos donde nos llevamos perfectamente bien. Y entonces, ¿cómo se comportan los ciudadanos? Pues voy a dar algunos datos. Valladolid, yo presumo, y lo hago con orgullo, de que hoy posiblemente es la ciudad más limpia de España. En Valladolid los ciudadanos no tiran un papel a la calle, se han educado. Ahora hay que ponerles papeleras, claro, no puedes decir que se lo lleven a casa. Entonces, hemos inundado la ciudad de papeleras y los ciudadanos tiran el papel en la papelera. Por dar algún dato, la recogida de papel y cartón, de vidrio, en Valladolid está muy por encima de la media regional y nacional. E incluso pusimos en marcha un proyecto de recogida de aceite doméstico en contenedores, con un proyecto en colaboración con la Junta y una empresa privada, que dijeron, si llegáis a tal tope de litros, no puedo decirles, porque no me acuerdo exactamente, en 6 meses... pues ampliamos al resto de la ciudad. A los 3 meses hubo que ampliarla porque la gente se conciencia de que 1 litro de agua tirado por el vertedero contamina 1 litro de aceite, contamina 1.000 litros de agua. Entonces van con su botella de plástico de agua, la tiran dentro del contenedor y ese aceite, por supuesto, se recicla. No le cuesta una perra al ayuntamiento porque el que explota se lucra de la transformación del aceite y en ese sentido podríamos hacer infinidad de comparaciones. Es decir, la ciudad en ese sentido está muy mentalizada. Hay muchas preguntas referidas al turismo en Valladolid. Preguntan concretamente cuál es el peso que tiene el turismo en el PIB de Valladolid. Pues ahí me están haciendo señas, la concejala dice que el 9%. Vamos a ver, cuando yo llegué a la alcaldía... Entonces el comodín del público. Efectivamente. Cuando yo llegué a la alcaldía, Valladolid no tenía peso alguno en el turismo. En Valladolid venía la gente en Semana Santa y en la Semana Internacional de Cine y muy poquito más. No nos ocupábamos del tema. Yo soy consciente, y lo digo con total humildad, de que no tenemos la Catedral de Burgos o la de León,
o no tenemos el acueducto de Segovia o las murallas de Ávila, y que había que labrar un nicho. Bueno, ese nicho lo hemos labrado primero pensando o presumiendo de que en Valladolid hablamos el mejor español que se habla en España, y por eso, de la mano de Miguel Ángel Cortés, que convenció a José María Aznar, celebramos el Congreso de la Lengua Española en el año 96 o 97 en Valladolid. En Valladolid, era desde el punto de vista gastronómico, pues se hablaba del lechazo y poco más, y acabamos de celebrar el último certamen internacional de la tapa y el pincho, algo que lo que hizo mucha broma a la oposición, hasta que vio que hoy tiene más repercusión internacional que la propia Semana de Cine, y el propio, yo creo que el número 1 hoy en España de los cocineros, que es Martín Berasategui, que ha presidido el último jurado, tiene 7 estrellas Michelin, es el único español que las tiene, y dijo que era el mejor certamen gastronómico al que había asistido, lo puso de ejemplo de cómo funcionaba, y la verdad es que si me pasara la factura de la publicidad que ha hecho, tenía que dedicarle medio presupuesto. O sea que en ese sentido hemos labrado un nicho en la vía de la gastronomía, del turismo cultural, del turismo idiomático y del turismo patrimonial, por ejemplo, con esa ruta Ríos de Luz, que ilumina 35 monumentos donde antes solo se iluminaban 15, que la iluminación es de una calidad muy superior, que la factura de la luz se ha reducido a menos de la mitad, y que además los que quieren verlo se tienen que quedar a dormir porque obviamente hay que verlo de noche, con lo cual hemos aumentado las pernoctaciones. Hoy en la prensa de Valladolid figura una noticia referida a que 6 ciudades españolas, entre ellas la suya, alcalde de Valladolid, crean una plataforma de iluminación eficiente que lleva como título Lightscape Cities y que va a suponer también una innovación en cuanto a la gestión eficiente de la iluminación en las ciudades. Está en la línea de lo que justamente acabo de comentar. No voy a decir que Valladolid sea la ciudad mejor iluminada. Lo que digo es que el proyecto urbano de Ríos de Luz, que trata de alguna manera de recordar lo que era la ruta del antiguo río Esgueva cuando atravesaba el centro de la ciudad, nos ha puesto en valor. Hay una asociación LUCI de ciudades internacionales bien iluminadas que convoca un premio desde hace 40 años o 30 y tantos, en lo que ya digo, por primera vez en el año 11 obtuvimos el primer premio. En términos municipalistas se habla como del Nobel, porque además se entrega en Suecia, el Nobel de la Iluminación Urbana, y lo que ha habido una serie de ciudades que han venido a verlo a Valladolid y lo que tratan es de que les asesoremos cómo se puede hacer en sus ciudades, buscando los monumentos, porque el rendimiento que se... Primero, para el propio ciudadano, que descubre un patrimonio que muchas veces se desconocía. Yo hablo de lo que ha ocurrido en Valladolid. Segundo, desde el punto de vista medioambiental, porque la contaminación, la emisión de carbónico, como son LEDs, es infinitamente más baja. Tercero, desde el punto de vista económico, porque el consumo, ya digo, de 15 a 35 monumentos y la factura a la mitad. Y luego la gente se identifica con su proyecto. Y eso ha hecho, por ejemplo, que en Valladolid vengan, pues como el montaje se hizo entre la multinacional Philips, que por cierto está instalada en Valladolid con una productividad excepcional, y es una de las fábricas del grupo Philips mundial que mejor está funcionando, y una empresa local, Elpa, y vienen a verlo, a ver cómo se ha hecho y asesorarse. Eso es lo que se pretende con esta nueva red que hemos creado, simplemente de echarles una mano. ¿Qué ha supuesto, más allá de lo evidente, alcalde, el AVE para Valladolid? Pues una tremenda facilidad. Yo ayer venía por la tarde con unos amigos y tuvimos como más de media hora para entrar en Madrid. Sin embargo, si cojo el AVE, lo cojo a la puerta de mi casa a la estación puedo tardar 3 minutos andando y me lleva de centro a centro, con lo cual tiene una enorme ventaja de economía de tiempo. Además, puedes venir leyendo el discurso o con la tablet trabajando en el propio AVE. Normalmente, digo normalmente porque sé que ayer hubo algún problema, normalmente la velocidad o el tiempo de viaje se ajusta escasamente a 1 hora. Y eso ha supuesto que el turismo en Valladolid, que en un 50% procede de Madrid, se haya visto incrementado. Teníamos un problema, y es que venían por la mañanita y se iban por la noche. Ahora, como quieren ver, iluminar los monumentos, se quedan a dormir y se van al día siguiente. Bueno, usted, alcalde, es de formación científica, es de ciencias. Vamos a hacer una pregunta de letras. Más allá de la métrica poética, ¿qué significa ser un verso suelto? Yo creo que eso, si lo buscamos en el en el diccionario de la Real Academia, ahora que ha metido unos términos que a mí me cuesta aceptar, pero en fin, ¿qué lo vamos a hacer? Los maestros tienen la Real Academia, pues simplemente decir lo que uno piensa. O sea, si yo dijera que comulgo al 100% con lo que hace mi partido, estaría mintiendo.
Pero tengo una cosa clara, si en un momento mi partido me pidiera que hiciera algo que vaya en contra de mi conciencia, no lo haría, y lo que sí haría, eso sí, pedir la baja y dejar el escaño, porque lo que no puede es irse uno a casa con la cartera en el bolso. Afortunadamente, y aquí me está oyendo el presidente de mi partido, que tenía un cierto miedo porque decían que si el alcalde de Valladolid es rebelde o deja de serlo, bueno, el alcalde de Valladolid puede ser extemporáneo en algún momento, no digo que no, y he procurado en el discurso hoy no dar titulares que mañana abran los telediarios, me he comedido, pero si le preguntan al presidente del partido tendrá que decir que no me he tenido que llamar al orden en todos estos años desde que él es presidente del partido. ¿Se arrepiente personalmente de alguna declaración realizada? Sí, por supuesto, y lo he dicho varias veces. Hay veces que uno trata de decir las cosas o piensa que le está dando en un ámbito restringido, se sacan de contexto y entonces eso se multiplica. Luego, como hay determinados medios que le tienen especial cariño al alcalde de Valladolid, pues cada 3 meses me lo vuelven a recordar, aunque no venga a cuento. Pero vamos, si alguien a través de eso dice que el alcalde de Valladolid es machista, pues les diré, de los 20 años que he sido alcalde, mi primer teniente alcalde ha sido siempre una mujer. Y en la Junta de Gobierno actual, más de la mitad de los componentes son mujeres. Y en mi tiempo de consejero en la Junta de Castilla y León siempre hubo mujeres en mi equipo. Difícilmente pueden tildarme de ello. Jesús Fonseca, de La Razón, le pregunta si prefiere usted un hombre o una mujer para sucederle cuando llegue el momento. No, yo lo que prefiero es que me suceda el mejor. No tengo ninguna prisa, pero cuando llegue el momento, pues debe sucederme el mejor, aquel que tenga el mayor respaldo de los vallisoletanos. Yo sé que yo llego a entender que la gente se aburra del alcalde. Porque claro, hay mucha gente en Valladolid que no ha conocido otro alcalde que el actual. Pero yo tengo que confesarles que voy por la calle. Ayer mismo celebramos el Día de la Infancia y bueno, los veían los chicos que andaban por la plaza porque andaban todos de juerga por todos los sitios y me hice ayer 1000 fotos con toda la infancia de Valladolid a vida y por haber. Luego no es tan impopular. Es verdad que para algunos soy la bestia negra. Yo puedo entender que el que un ciudadano gane 6 veces las elecciones municipales seguidas y cada vez con mejor resultado, pues lo que dicen hay que echarle a este por otra vía porque por la vía de las urnas no es posible. Y eso explicaría algunos de los problemas que tengo de vez en cuando. Bueno, de Jesús Úbeda, de Libertad Digital, le dicen si espera usted recibir esta Navidad alguna cesta de algún colectivo feminista. No las he recibido nunca, pero piense que yo soy ginecólogo y mi padre fue ginecólogo, o sea que en relación con las mujeres desde el punto de vista profesional he tenido mucho. No he recibido nunca una cesta de los colectivos feministas ni de prácticamente ningún otro colectivo. Óscar Villarroel, de la 8 de Valladolid, dice, ¿qué le han dicho en Génova, alcalde? ¿Que está más cerca de repetir como candidato electoral o de no repetir? No me han dicho absolutamente nada. O sea que en ese sentido no ha llegado todavía el momento. Ni me han dicho que vaya a repetir ni que no vaya a repetir. En su momento Génova hará la propuesta que tenga y yo daré la respuesta que estime oportuna. Adolfo Izquierdo, de Antena 3 Televisión, dice, me gustaría conocer su opinión sobre 2 temas de ámbito nacional. El primero, y coincide aquí con Israel García Juez en la pregunta, es el proceso de soberanía de Cataluña y la querella que prepara la Fiscalía. Y le dice también qué haría usted para solucionar el llamado problema catalán. Ahora luego vamos con la segunda. Es un tema realmente preocupante. Lo hablaba esta mañana desayunando con mi compañero de mesa y buen amigo, el alcalde Vázquez. Es un tema realmente preocupante, yo creo de los más importantes, de los más preocupantes que hay en España. Y realmente yo no tengo la varita mágica. Lo que tengo claro es que la Constitución española es la mejor de las posibles. No digo que en su momento haya que retocarlas, pero me parece que para retocar la Constitución hay que tener un consenso al menos entre los 2 grandes partidos, a ser posible con todos y concesión por todas las partes, como se hizo la Constitución del 78, pero me da la impresión que en este momento, y es algo lamentable, ni siquiera los 2 grandes partidos son capaces de ponerse de acuerdo, cuando menos las minorías, que cada uno va a lo suyo. Y le preguntan también por los casos de corrupción municipal que afectan a varios alcaldes del Partido Popular, en concreto a la llamada Operación Púnica. Vamos a ver, yo he hecho una referencia en mi intervención intencionadamente, no solo a los alcaldes y no solo a los alcaldes del Partido Popular. Hay un clima de corrupción que evidentemente sale día tras día y que es algo que a los que estamos trabajando honradamente en la política y particularmente en la política municipal comprenderán que nos molesta más que a cualquier otro ciudadano. Yo lo tengo muy claro, el que meta la mano en la caja a la cárcel y que lo devuelva. Y me da igual que sea del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida o de quien sea. Aquí hay que tener transparencia absoluta, los bolsos de cristal y, por lo tanto,
sin la más leve concesión en ese sentido. Es algo absolutamente repugnante y por eso yo terminaba mi intervención insistiendo en los mecanismos de transparencia que vamos a implementar en las nuevas contrataciones para que nadie tenga duda de que se le da, podremos equivocarnos, vive Dios, pero que se le da en principio a la mejor oferta. ¿Qué opinión tiene acerca del fenómeno de Podemos en la política española? Bueno, lo que en mi modesta opinión ha recogido Podemos es, si me permiten la expresión, el cabreo generalizado que hay de la sociedad española contra los partidos tradicionales. Estos temas de corrupción precisamente son valores de oxígeno permanentemente para Podemos. Pero me da la impresión de que a medida que va avanzando el tiempo, Podemos ya es una casta, ¿verdad?, de la que antes no hablaba. Antes de ayer estuvo el señor Errejón en Valladolid con una capacidad de atracción tremenda. No sé si fue capaz de explicar cómo ha estado cobrando 1.800 y pico euros con una beca que le obligaba a hacer 40 horas de trabajo y que no hacía ninguna. Bien es verdad, y como decía, entregaba un rapport cada 3 meses a su jefe en la Universidad de Málaga, que va del número 40 y tantos en la lista de Podemos. O sea que aquí me parece que como empecemos aquí a ir de puritanos, nos vamos a encontrar sorpresas. Se habla de una supuesta ONG que parece que luego facturaba los trabajos que hacía. O no sé, habrán tenido ustedes oportunidad de ver al líder de Podemos comentando cómo, estando en la universidad, entró gente que no era de nuestra clase social, del lumpen que había allí y que tuve que emprenderla, y por respeto al señor arzobispo, no voy a reproducir lo que dijo, con aquella gente y me lesioné la mano, ¿no? O sea, hay algunos que hacen una imagen. Algunos tenemos la poca habilidad de decir lo mismo en todos los sitios y así nos va el pelo. Otros, pues en función de lo que se tercie, hacen una afirmación. Pero vamos, las propuestas del líder de Podemos. La primera, funerales de Estado para la violencia de género. O no sabe lo que es un funeral de Estado o no sabe de lo que está hablando. La segunda, que no hay que pagar la deuda. Luego ya lo matizó, bueno, habrá que mirarla. La tercera, suprimir el Ministerio de Defensa. Y la cuarta, que vamos a salir de la OTAN, que no sabe, parece que entramos por referéndum. Bueno, se van desgranando. Y luego sería bueno que explique, porque claro, a los que están en paro les suena muy bien eso de decir todo el mundo una pensión, vamos, un sueldo aunque no haga nada. A los 60 todos jubilados. Bueno, ¿y de dónde sale ese dinero? De los ricos, que queda muy bien. Carlos López Combarros le pide si podría ampliar la idea sobre la necesidad de cambiar la ley electoral municipal que ha enunciado en su intervención Francisco Vázquez. ¿Qué obstáculos cree usted que existen en este momento, dice, para ponerla en marcha? Bueno, curiosamente, es un tema más de los que coincidimos plenamente Francisco Vázquez y yo. Lo hablábamos en el desayuno. La verdad es que coincidimos. Les voy a hacer una confidencia. Cuando yo ganaba las elecciones municipales, la primera llamada que recibía era la de Paco Vázquez para darme la enhorabuena. Y lo voy a contar. Una vez me dijo, oye, ¿vas a ir a la FEN? Dice, a ver si constituimos el sindicato de alcaldes rebeldes, ¿no? Porque, bueno, tenemos un cierto paralelismo en nuestros resultados electorales en nuestras dos ciudades. Yo siempre dije que lo que no es de recibo es que se reúnan 5 partidos para gobernar en contra del que ha ganado las elecciones, que lo razonable es que gobierne quien ha ganado las elecciones y, evidentemente, poner un suelo. Yo hablé siempre de un suelo, de que el que tiene el 40% tiene que gobernar y habrá que articular si por segunda vuelta o si hacen compensaciones. No es algo que estemos inventando en España y me da la impresión que por ahí van los tiros. Es decir, ahora otra cosa es si uno tiene el 28, otro el 25, otro el 23, entonces habrá que ir a una segunda vuelta entre los de arriba. ¿Cuál es el obstáculo? Evidentemente, los partidos minoritarios que se resisten a eso. Pero yo creo que sería lo más razonable y que los ciudadanos entenderían que gobierne el más votado. El separar la elección de alcalde de la elección del gobierno municipal yo lo veo complicado. Puede quedar muy bien, pero además yo siempre ponía de ejemplo, y él no lo sabe, a Paco Vázquez. Yo siempre dije, si en La Coruña separan la elección de alcalde de la del resto del gobierno municipal, yo estoy convencido que sale alcalde Paco Vázquez, pero no sale el gobierno municipal socialista. Porque a Paco Vázquez, todo el mundo lo sabe, le votaba esta fraga. Pregunta de la agencia Servimedia. Le dice, ¿qué significa, alcalde, para usted la discapacidad, dado que ha sido el primer alcalde en tener concejales en silla de ruedas y con síndrome de Down? Pues efectivamente, en mi primer mandato como alcalde tuve un concejal en silla de ruedas, Nacho Tremiño, actual director general de discapacidad, y en este último alcalde pues está aquí sentada con nosotros Ángela Bachiller.
no voy a hablar por pudor de la trayectoria de Ángela Bachiller, que hizo formación profesional, que toca el piano, que habla inglés y que se ha ido superando permanentemente. Hace escasas fechas estuvo en Bruselas presentando una ponencia sobre los temas de discapacidad. Y creo que como la velocidad se demuestra andando y que una cosa es predicar y otra es dar trigo, pues me pareció oportuno incluirla en la lista y hoy está como un concejal más. En mi intervención aclaraba que de los 17 que estamos en el equipo de gobierno, en el grupo municipal, solo 7 están liberados. No está Ángela porque sustituyó al correr la lista a uno que no lo estaba. O sea, está en el equipo de gobierno, pero con la misma capacidad que los otros 7 que no tienen responsabilidades de gobierno. Bueno, la última pregunta la formula Ignacio Buqueras Ibac, que es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Y le dice, soy testigo, dice que Valladolid es una ciudad excelente, un referente en muchas áreas, y desearía conocer su sensibilidad respecto a un mejor uso del tiempo y de la aplicación de los horarios racionales. Ignacio y yo somos viejos amigos desde mi época de consejero, que ya me venía, porque ha tenido una obsesión siempre con el tema de los horarios laborales. No es un tema de fácil solución, pero yo soy de los que cree que lo que hay que hacer es fijar objetivos y a partir de ahí lo que hay que hacer es que cada uno consiga esos objetivos y haga esa labor. Y en muchos casos, ahora se está empezando, yo creo que en la Junta de Castilla y León han empezado ya con el teletrabajo, a hacerlo desde casa. Yo no le pondría especial objeción al tema, pero también hay mucha picaresca y hay que andar con mucho cuidado. Lo que posiblemente que el horario que hacemos en España es irracional, tenga absolutamente toda la razón Ignacio Buqueras, pero el problema es, por ejemplo, nosotros ahora que hemos hecho regular un poco el horario, es que abrir las dependencias municipales en un clima como el que tenemos nosotros y en época de austeridad, tener abierto desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche las dependencias tiene un costo de mantenimiento brutal. Pero yo no tendría objeción si el jefe de departamento o el jefe de servicio señala una tarea y la funcionaria de turno quiere estar en casa porque tiene un niño o lo que sea y lo hace, a mí me importaría menos. Lo importante, insisto, es la consecución de los objetivos fijados. Bueno, pues muchas gracias, señor León de la Riva. Y voy a dar la palabra a Jesús García del Valle, director de Concesiones de Aquaona, para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores, cuando quiera. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a Nueva Economía Forum por la organización de estos exitosos desayunos. Por supuesto, gracias, Paco Vázquez, por la magnífica presentación que nos has regalado del alcalde de Valladolid, a pesar de vuestras cuitas deportivas, que no seré yo quien diga quién llevaba la razón. Y, por supuesto, al alcalde de Valladolid, mi alcalde, que como vallisoletano solo puedo decir que ha retratado perfectamente la realidad de Valladolid y la apuesta Smart City de la ciudad. Y como ciudad inteligente también tiene que tener sus empresas inteligentes, sus empresas Smart. Y eso es Aguas de Valladolid, la empresa Smart Water de Valladolid, que junto con el Ayuntamiento, con una colaboración público-privada de ya muchos años, conseguimos hacer, como bien tiene a gala decir el alcalde de Valladolid, de una forma eficiente que lleva a que sea la tarifa de las más baratas de toda España del agua, pues un trabajo para todos los ciudadanos. Muchas gracias, espero que hayan pasado un rato agradable y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.